Del libro La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Capítulo 2. El impulso fundamental hacia la ciencia. Se introduce con unos versos del Fausto, escrito por Johann Wolfgang von Goethe, que dice así: Dos almas residen, ay, en mi pecho. La una quiere separarse de la otra. La una, mediante órganos tenaces, se aferra al mundo en un rudo deleite amoroso. La otra se eleva con vigor de las tinieblas hacia las regiones de excelsos antepasados. Con estas palabras expresa Goethe un rasgo arraigado en lo profundo de la naturaleza humana. El hombre no es un ser organizado de modo homogéneo. Siempre exige más de lo que el mundo le ofrece de buen grado. Entre las necesidades que hemos recibido de la naturaleza, hay algunas que requieren de nuestra actividad para ser satisfechas. Estamos dotados de múltiples dones, pero más lo son aún nuestros apetitos. Parecemos haber nacido para estar descontentos. Nuestra sed de conocimiento es solo un caso especial de esta insatisfacción. Así, por ejemplo, vemos un árbol en dos ocasiones distintas. En una, vemos que sus ramas están en reposo, y en la segunda las vemos en movimiento. Con esta observación no nos damos por satisfechos, sino que nos preguntamos por qué en un caso el árbol se nos presenta en reposo y en el otro en movimiento. Cada mirada hacia la naturaleza origina en nosotros una cantidad de preguntas. Con cada fenómeno que se nos presenta, se nos plantea una tarea, y cada acontecimiento se nos convierte en un enigma. Vemos salir del huevo un ser semejante al animal que lo engendró, y nos preguntamos la causa de este parecido. Observamos cómo un ser viviente crece y se desarrolla hasta cierto grado de perfección, y buscamos cuáles son las condiciones de esa experiencia. Nunca nos contentamos con lo que la naturaleza extiende ante nuestros sentidos, sino que en cada ocasión buscamos lo que llamamos la explicación de los hechos. La diferencia entre lo que buscamos de las cosas y lo que éstas nos ofrecen de un modo inmediato divide a nuestro ser en dos partes. Nos damos cuenta de la contraposición que existe entre nosotros y el mundo, y nos vemos frente a éste como seres independientes. El universo nos aparece en esta polaridad, yo y el mundo. Este muro entre nosotros y el mundo lo erigimos tan pronto como despierta en nosotros la conciencia. Pero nunca perdemos la sensación de que a pesar de todo pertenecemos al mundo, de que existe un lazo que nos une a él. En fin, que no somos seres fuera del universo, sino dentro del mismo. Este sentimiento engendra la aspiración que tiende a conciliar dicha oposición. Y en la conciliación de esta oposición consiste, en último término, toda la aspiración espiritual de la humanidad. La historia de la vida espiritual no es sino una continua búsqueda de la unidad entre nosotros y el mundo. Tanto la religión como el arte y la ciencia persiguen este objetivo. El hombre de creencias religiosas busca en la revelación que Dios le transmite la solución de los enigmas del mundo. Enigmas que surgen en su yo, que no se contenta meramente con el mundo de los fenómenos. El artista procura incorporar a la materia las ideas de su yo, a fin de conciliar con el mundo exterior lo que vive en su interior. Tampoco a él le satisface el mundo de la mera apariencia, y se esfuerza en moldearlo con el elemento adicional que su yo encierra dentro de sí y que se eleva por encima de este mundo. El pensador
trata de investigar las leyes que rigen los fenómenos. Sus esfuerzos tienden a penetrar con el pensar aquello que experimenta por la observación. Solo después de haber convertido el contenido del mundo en el contenido de nuestro pensamiento, volvemos a encontrar la conexión de que nos habíamos desprendido. Aunque más adelante veremos que para alcanzar este fin es menester que la tarea del investigador científico se conciba de una forma mucho más profunda de la que suele ser habitual. La relación que acabo de exponer se nos presenta en un fenómeno de importancia histórica en el contraste existente entre el monismo o concepción unitaria del mundo y la teoría de los dos mundos o dualismo. El dualismo dirige su mirada solo hacia la separación entre el yo y el mundo, separación llevada a cabo por la conciencia del hombre. Todo su esfuerzo consiste en una lucha impotente por conciliar esos contrastes, que unas veces denomina espíritu y materia, otras sujeto y objeto, y otras pensamiento y fenómeno o manifestación. Tiene el sentimiento de que debe existir un puente entre los dos mundos, pero no es capaz de encontrarlo. Al sentirse a sí mismo como yo, el hombre no puede sino pensar que este yo pertenece al espíritu, y al oponer a este yo el resto del mundo, debe colocar el mundo de la percepción que se ofrece a los sentidos como mundo material. Con lo cual, se coloca a sí mismo dentro del contraste espíritu y materia, tanto más cuanto que su propio cuerpo pertenece al mundo material. De este modo, el yo pertenece a lo espiritual de que forma parte y pertenecen al mundo las cosas y procesos materiales percibidos por los sentidos. Todos los enigmas referentes a espíritu y materia los encuentra el hombre de nuevo forzosamente en el enigma fundamental de su propio ser. El monismo dirige su mirada solo hacia la unidad y procura negar o bien borrar los contrastes que de todos modos existen. Ninguno de estos dos sistemas es satisfactorio, pues no se ajustan a los hechos. El dualismo considera espíritu, yo, y materia, mundo, como dos entidades fundamentalmente distintas, y por consiguiente no puede concebir cómo puedan afectarse mutuamente. ¿Cómo puede el espíritu saber lo que ocurre en la materia si la naturaleza de ésta le es completamente desconocida? O bien, ¿cómo puede, bajo estas circunstancias, producir efectos en la misma de modo que sus intenciones se transformen en hechos? Para resolver estas cuestiones se han formulado las teorías más ingeniosas y también las más absurdas. Pero tampoco el monismo se encuentra en una situación mucho mejor. Hasta el presente ha intentado remediarla de tres maneras distintas. O niega el espíritu y entonces se convierte en materialismo, o niega la materia para buscar su salvación en el espiritualismo, o bien afirma que hasta en los seres más simples la materia y el espíritu se encuentran unidos indisolublemente, por lo cual no es de extrañar que también en el hombre se presenten estos dos modos de existencia, ya que al fin y al cabo en ninguna parte están separados. El materialismo nunca podrá ofrecer una explicación satisfactoria del mundo, puesto que el comienzo de toda tentativa de explicación lo constituye forzosamente la formación de pensamientos acerca de los fenómenos del mundo. Así pues,
El primer paso del materialismo son los pensamientos referentes a la materia o a los procesos materiales. Con ello se encuentra ante hechos que pertenecen a dos dominios distintos, el mundo material y los pensamientos acerca del mismo, e intenta entender estos últimos como procesos puramente materiales. Cree que el pensar se produce en el cerebro de la misma manera que la digestión en los órganos animales. Así como atribuye a la materia efectos mecánicos y orgánicos, le atribuye también a ella, bajo ciertas condiciones, la facultad de pensar. Con lo cual no se da cuenta de que vuelve a encontrarse en su punto de partida, pues en vez de atribuirse a sí mismo la facultad de pensar, la atribuye a la materia. En efecto, ¿cómo es que a la materia le da por pensar en su propio ser? ¿Por qué razón no está satisfecha consigo misma y acepta la existencia tal como es? El materialista ha apartado la mirada del sujeto determinado, es decir, de nuestro propio yo, y ha desembocado en una imagen indeterminada, nebulosa, donde se le presenta el mismo enigma de antes. El sistema materialista no es capaz de resolver el problema, sino sólo de trasladarlo. Veamos ahora en qué situación se encuentra el sistema espiritualista. El espiritualista puro niega la materia en su existencia independiente. La concibe sólo como producto del espíritu. Al querer resolver con este sistema el enigma de la propia entidad humana, se halla en un aprieto. Frente al yo que puede ser colocado del lado del espíritu, se encuentra enfrentado directamente el mundo sensorial. No parece abrirse ningún acceso espiritual hacia este último, porque el yo debe percibirlo y vivirlo por medio de procesos materiales. El yo no encuentra estos procesos materiales dentro de sí mismo, si es que quiere seguir considerándose pura entidad espiritual. Dentro de lo que él elabora espiritualmente no se halla nunca el mundo sensorial. El yo parece verse obligado a admitir que el mundo le sería inaccesible si no se pusiese en relación con él de un modo no espiritual. Y asimismo, cuando pasamos a la acción, debemos convertir nuestras intenciones en realidad por medio de procesos y fuerzas materiales. Estamos, por consiguiente, dependiendo del mundo exterior. El espiritualista más extremo, o si se quiere, el pensador que a través del idealismo absoluto se presenta como el espiritualista más radical, es Johann Gottlieb Fichte. Este intentó derivar del yo todo el edificio del mundo, y lo que realmente consiguió fue una estupenda imagen mental de este último, sin ningún contenido de experiencia. Así como al materialista le es imposible negar la existencia del espíritu, tampoco puede el espiritualista desembarazarse del mundo material exterior. A causa de que lo primero que el hombre percibe al dirigir su conocimiento hacia el yo es la acción de este yo en la formación mental del mundo de las ideas, el sistema de tendencia espiritualista, al dirigir su mirada hacia la propia entidad humana, puede sentirse inclinado a reconocer como espíritu sólo dicho mundo de las ideas. Con lo cual, el espiritualismo se convierte en un idealismo unilateral. No se le ocurre buscar un mundo espiritual a través del mundo de las ideas, sino que considera mundo espiritual al mundo mismo de las ideas. Y así resulta que, como hipnotizado dentro de la actividad misma del yo, no adelanta un paso con su sistema. Una curiosa deformación del idealismo es el sistema de Friedrich Albert Lange.
expuesto en su tan leída Historia del materialismo. Lange parte del principio de que el materialismo está en lo justo al declarar que todos los fenómenos del mundo, incluso nuestro pensar, son el producto de meros procesos materiales, pero que por otro lado, la materia y sus procesos son a su vez producto de nuestro pensamiento. Los sentidos no nos dan ni las cosas ni imágenes fieles de las mismas, sino sólo los efectos de las cosas. A estos últimos pertenecen también a los sentidos mismos, junto con el cerebro y las vibraciones moleculares que supuestamente se le atribuyen. Es decir, que nuestro pensar es creado por los procesos materiales y estos son producidos por el pensar del yo. Con lo cual, la filosofía de Lange no es ni más ni menos que la historia del célebre barón Munchausen, que se mantenía suspendido en el aire asido de su propia melena. La tercera forma del monismo es aquella que ve reunidas, hasta en el ser más simple, el átomo, a las dos entidades, materia y espíritu. Pero con esto no consigue más que trasladar a otro lugar la pregunta que en realidad nace en nuestra conciencia. ¿Cómo es que se manifiesta este ser simple de dos maneras distintas, siendo que es una unidad indivisa? Ante todos estos puntos de vista, hay que destacar que ese contraste primordial y fundamental se nos presenta en un principio en nuestra propia conciencia. Somos nosotros mismos quienes nos desprendemos del suelo de nuestra madre naturaleza y colocamos nuestro yo frente al mundo. En forma clásica expresa Goethe esta circunstancia en su opúsculo La naturaleza. Si bien a primera vista su estilo puede parecer completamente acientífico, vivimos en medio de la naturaleza y somos extraños a ella. Ella habla con nosotros continuamente y no nos revela su secreto. Pero Goethe muestra conocer también el revés de la medalla al decir: los hombres están todos en ella y ella en todos los hombres. Si bien es verdad que nos hemos alejado de la naturaleza, no por esto dejamos de sentir que estamos en ella y pertenecemos a ella. Solo puede ser su propia acción la que vive también en nosotros. Tenemos que encontrar el camino que nos conduce de nuevo a ella. Ese camino nos lo indica una simple reflexión. Si bien es cierto que nos hemos emancipado de la naturaleza, al apartarnos debemos de haber conservado seguramente en nuestro propio ser algo perteneciente a ella. Es este ser natural en nuestro interior el que debemos investigar, y entonces volveremos a encontrar la conexión. En esto fracasa el dualismo, porque considera el interior del hombre como un ser espiritual completamente extraño a la naturaleza e intenta, por decirlo así, atarlo a la misma. No es de extrañar que no pueda encontrar el lazo que los une. Solo podemos encontrar la naturaleza fuera de nosotros si primero la conocemos en nosotros mismos. Lo que en nuestro interior es semejante a ella será el guía que nos conduzca. Con ello ya hemos trazado nuestra ruta. No vamos a elaborar especulaciones acerca de las relaciones recíprocas entre naturaleza y espíritu, pero sí vamos a descender hasta lo más profundo de nuestro propio ser para encontrar allí los elementos que al salir de la naturaleza nos hemos traído con nosotros. El examen de nuestro ser debe darnos la solución del enigma. Tenemos que llegar a un punto donde podamos decir:
Aquí ya no somos solamente yo. Aquí hay algo que es más que yo. No me sorprendería si entre mis lectores hubiese quien al llegar a este punto de mis deducciones encontrase que éstas no corresponden al estado actual de la ciencia. Lo único que puedo responder es que hasta aquí no he querido valerme de ningún resultado científico, sino que me he servido de la simple descripción de lo que cada uno vivencia en su propia conciencia. El hecho de que en lo que antecede se encuentren frases aisladas referentes a tentativas de conciliación entre la conciencia y el mundo ha sido con el único propósito de aclarar los hechos mismos. Esta es la razón por la cual ciertas expresiones como yo, espíritu, mundo, naturaleza, etc., no estén empleadas en la forma precisa que es de uso corriente en la psicología y la filosofía. La conciencia ordinaria ignora las sutiles diferencias propias de la ciencia, y hasta ahora se ha tratado simplemente de considerar los hechos que se nos presentan todos los días. Lo que me importa es no cómo la ciencia ha interpretado hasta ahora la conciencia, sino cómo esta última se manifiesta a cada instante. Notas referentes a las personas nombradas en este capítulo 2. Johann Wolfgang von Goethe, 1749 a 1832. Novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista, físico, historiador de ciencias, pintor, arquitecto, diseñador, economista y filósofo humanista alemán. Ingresó en la masonería en 1783. De inteligencia superdotada, hizo prácticamente de todo y llegó a acumular una omnímoda cultura. El pensamiento científico de Goethe, como el literario, es muy original, y ambos se sitúan entre el romanticismo y el clasicismo. Su complejo y grandioso Fausto se consideró un mito de la cultura europea. Su producción científica se construye en torno a dos conceptos nucleares: el tipo y la metamorfosis. El concepto de tipo fue desarrollado principalmente en el campo de la osteología y el de la metamorfosis en el de la morfología vegetal. Johann Gottlieb Fichte, 1762 a 1814. Filósofo alemán, discípulo de Kant, desarrolló su propio y poderoso sistema de idealismo trascendental. Como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor de Schelling y de la filosofía del espíritu de Hegel, es considerado uno de los padres del idealismo alemán. Su influencia llega desde la filosofía romántica de Novalis y Coleridge hasta Rudolf Steiner, quien vuelve una y otra vez a Fichte, comenzando por su disertación inaugural, Los fundamentos de una teoría del conocimiento, con especial referencia a la enseñanza científica de Fichte. Friedrich Albert Lange, 1828 a 1875. Fue profesor de Marburg, donde estableció una duradera tradición de neokantianismo. Lange introdujo en Alemania el darwinismo y la filosofía de la historia. Baron Munchausen, 1720 a 1797. Barón alemán que sirvió con distinción como soldado en la campaña rusa contra los turcos. Notable relator, famoso por las proezas y aventuras que narró al volver de sus campañas militares. Su nombre terminó asociándose con absurdas y exageradas historias. Cabalgar sobre una bala de cañón, viajar a la luna y sacarse de una ciénaga tirando de su propia coleta.
una colección de este estilo de cuentos de Munchausen, fueron publicados por el también aventurero Erich Raspe, quien creó un personaje literario entre extraordinario y antihéroe, cómico y bufón, que actualmente es un mito de la literatura infantil, heredero, entre muchos, del Quijote y los viajes de Gulliver, con un mensaje filosófico radicalmente opuesto al racionalismo imperante en la época.